A continuación, vamos a exponer sobre el beneficio de la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social. Alumnos Rodolfo Rodríguez Neira y Francisco Rodríguez Obando. Introducción. Contextualizando la reforma agraria en la historia de nuestra nación, en la época de la República Aristocrática de los 30, las Fuerzas Armadas fueron aliados de la oligarquía nacional durante este periodo. Posteriormente, el gobierno moderadamente reformista de Fernando Belaúnde Terry, del 62 a 68, y el escándalo suscitado por la pérdida de la página 11 del Acta de Talara, fue el pretexto para que el general Juan Velasco Alvarado y oficiales reformistas dieran el golpe de Estado el 3 de octubre del 68, instaurándose una junta militar, la cual se autodenominó como el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, cuyo objetivo fue llevar a cabo una profunda transformación en la sociedad, tanto en el aspecto económico, político y social, con el objetivo de implementar las reformas necesarias en distintos frentes trazados dentro del Plan Inca, el cual contemplaba la reforma agraria con tres objetivos generales: eliminar la clase terrateniente costeña y serrana, evitar cualquier descontento o insurgencia campesina y mejorar la productividad de la agricultura. En ese contexto, en la cual la reforma agraria como proceso transformador buscó redistribuir las tierras, el aumento de la productividad y la mejora en el bienestar social y económico de los campesinos con la finalidad de disminuir las desigualdades sociales. Según el artículo Reforma Agraria y Desarrollo Rural en el Perú, publicado por Fernando Eguren en el portal del Ministerio de Cultura, señala que la falta de una estrategia estatal integral profundizó las desigualdades territoriales y socioeconómicas, haciendo del desarrollo rural un objetivo distante. Por otro lado, según el artículo En Perú, la historia de la reforma agraria sigue abierta, publicado por María Burneo en el portal de la revista digital Jacobin, señala que con la reforma agraria se liquidaron las relaciones serviles y el poder gamonal, allanándose el camino para una democratización de la sociedad rural y con ello de la sociedad peruana en su conjunto. Ante este tópico, hay personas que opinan que la reforma agraria no fue beneficiosa para todos debido a varios factores, como la mala gestión de las cooperativas agrícolas, la falta de preparación de los campesinos, la pérdida de productividad, la migración rural, etcétera. Entre otras, otro grupo de ciudadanos opinan diferente, señalando que en el corto tiempo transformó la economía y la sociedad rural, con muy importantes impactos sobre toda la sociedad. Frente al contexto tratado, surge la siguiente interrogante: ¿fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? En cuanto a este interrogante, consideramos que sí fue beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social. Por ello, en las líneas siguientes expondremos nuestra postura con argumentos sólidos. Desde un punto de vista político, fue una reforma impulsada por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas bajo el liderazgo del general Juan Velasco Alvarado, presidente de la República, como una respuesta al poder de la oligarquía terrateniente de la costa y de la Sierra Sur, donde los hacendados dominaban económica y políticamente, poniendo fin a la concentración de grandes extensiones de tierra en manos de unos pocos terratenientes, lo cual buscó mayor justicia social y equidad, mejorándose los derechos de los campesinos, los cuales dejaron de ser peones sin derechos en haciendas privadas, reconociéndoles como productores con derechos de propiedad sobre la tierra. Con estas acciones se pretendió construir un Estado más inclusivo y nacionalista, con base en el campesinado y sectores populares. Asimismo, la reforma buscó neutralizar movimientos guerrilleros y evitar una revolución violenta, como la de Cuba en nuestro país. A continuación, mi compañero Rodolfo.
Continuando con la exposición, vamos a hablar desde el punto de vista económico. Este proceso se fundamentó en medidas económicas y sociales para redistribuir la propiedad de la tierra, con el objetivo de aliviar la desigualdad y mejorar la productividad agrícola, para lo cual se requirió la intervención gubernamental bajo dos suposiciones principales. La primera era una distribución más equitativa de la tierra generaría efectos positivos y la segunda, que los beneficios a largo plazo superarían los costos implicados. La reforma agraria se inició con la estatización de diversas industrias y el control de las telecomunicaciones. Tenemos en 1969 el gobierno del general Juan Velasco Alvarado promulgó la ley de reforma agraria que justificaba la expropiación de tierras. De los principios mencionados se expropiaron más de 9 millones de hectáreas y se entregaron aproximadamente 300.000 familias campesinas, la cual fue distribuida principalmente en forma de cooperativas agrarias de producción y sociedades agrícolas de interés social, nuevas formas de organización campesina, lo que contribuyó a la modernización del sector agrícola. Esta reforma buscó aumentar los ingresos de los campesinos a través de la participación en las utilidades de las cooperativas agrícolas y la estabilidad laboral en el sector rural. La modernización del agro peruano vino más por inversión privada en agroexportación que con resultado directo de la reforma. Desde el punto de vista social, tenemos que la reforma tuvo un impacto simbólico fuerte, acabó con siglos de dominación terrateniente y dio voz al campesinado, eliminándose las prácticas abusivas como el enganche, un sistema de contratación laboral que se caracterizaba por la entrega de un adelanto o anticipo a los trabajadores, quienes quedaban obligados a cumplir un contrato laboral en el que se establecía un periodo de tiempo para cubrir la deuda y otro lado para servidumbre indígena en las haciendas. Esta reforma intentó revalorar la identidad andina y campesina a través de campañas como la revalorización del quechua y la cultura indígena. Sin embargo, la falta de preparación y seguimiento de la implementación y consolidación de las actividades en la reforma agraria hizo que muchos campesinos no mejoraran significativamente su calidad de vida. Sumado a eso, la fragmentación posterior de las tierras y el abandono de la cooperación dejaron muchos en situaciones de pobreza y marginación. La reforma buscó responder las demandas históricas del campesinado, reduciendo tensiones sociales que afectaban la estabilidad económica del país. Como conclusión hemos llegado a lo siguiente, que además de corregir la situación social y económicamente injusta respecto a la reforma agraria, tenemos que ésta buscó debilitar el poder de la oligarquía terrateniente y consolidar un Estado más inclusivo, como una respuesta estratégica para evitar una revolución violenta y ampliar los derechos del campesinado, fortaleciendo las bases populares del gobierno, apostando por un modelo nacionalista y reformista. También se redistribuyó la tierra para reducir desigualdades y aumentar la productividad agrícola mediante cooperativas, las cuales fueron creadas en base a las tierras expropiadas, cuya eficiencia económica no siempre fue alcanzada. La modernización real del agro ocurrió más tarde gracias a inversiones privadas y no realmente por la reforma en sí. Por último, tenemos que la reforma agraria eliminó prácticas abusivas y empoderó simbólicamente al campesinado, así como a la identidad indígena. Sin embargo, fallas en la implementación limitaron mejoras reales en la calidad de vida. Aún así, se logró reducir las tensiones sociales. Muchas gracias. Gracias, profesor.